Vamos a empezar con la conferencia de hoy, un poquito de retraso. Tenemos la suerte de contar con nosotros para dar esta conferencia de el derecho y nuevas tecnologías con don Eduardo Vázquez de Castro, que es profesor titular de Universidad del Departamento de Derecho Privado en el área de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria, director del Máster en Mediación y Gestión de Conflictos de la misma universidad, responsable del Grupo de Investigación Derecho e Innovación y de la revista Aranzadi Derecho y Nuevas Tecnologías. En su momento fue magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Cantabria, autor de innumerables artículos, publicaciones, ponencias en congresos nacionales, internacionales y uno de nuestros referentes en todos estos temas de derecho de aplicación a las nuevas tecnologías. Y yo personalmente tengo la suerte de contar con él como amigo y miembro del Consejo de Dirección del Aula de Nuevas Tecnologías. Entonces, bueno, sin más, vamos a ver las cosas interesantes que tenga que contarnos y todo tuyo, Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Iván. Antes de nada tengo que decir que la presentación tan amable de Iván se debe precisamente a eso último que ha dicho, que nos une una gran amistad y también nos une algo muy importante, que es líneas de trabajo o proyectos de trabajo, porque dentro de este grupo de Derecho e Innovación que yo lidero en la universidad, Iván Sarmiento participa activamente en todas las tecnologías que sacamos relacionadas con el derecho, que algo de esto contaré a lo largo de la exposición. Y lo más importante es el gran compromiso y la gran alianza que tenemos multidisciplinar dentro del grupo de investigación Derecho y Nuevas Tecnologías. Somos juristas, la mayoría somos juristas, pero también tenemos ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, psicólogos, sociólogos y economistas. Es decir, somos un grupo que trabajamos en un tema que nos une, pero cada uno desde su distinta faceta de trabajo, desde su propio punto de desarrollo de actividad. Todos colaboramos, nos coordinamos y nos ponemos al día de las novedades, que es, yo creo, la única forma de avanzar. El concepto tradicional de los grupos de investigación, donde se hacen compartimentos estancos, donde cada uno investiga por su cuenta, yo creo que ya están superados. Este es, yo creo, uno de los grandes ejemplos. Y sí que es verdad que he trabajado y publico constantemente sobre temas de estos, de la relación de la tecnología y del derecho, porque dirijo efectivamente una revista de Derecho y Nuevas Tecnologías de la editorial Thomson Reuters de Aranzadi, y no son innumerables, son numerables. O sea, no escribo tanto como para no definir un poco cuáles son las líneas. Sobre todo trabajo en temas de protección de datos personales, dentro de ese límite a la libertad informática. Trabajo en temas más novedosos sobre sistemas electrónicos de solución de conflictos o de disputas entre particulares y entre empresas, que también lo veremos. Bien, antes de comenzar con la exposición, y como es sobre nuevas tecnologías, pues vaya, error inesperado. Esto es muy típico de las nuevas tecnologías. Voy a poner una pequeña presentación automatizada que traigo sobre el tema, y que se refiere precisamente a todas las posibles variantes de las relaciones entre el derecho y las nuevas tecnologías. Creo que no va a tener instalado Flash. ¿No tiene instalado Flash? Bueno, entonces nada, pasamos directamente a la presentación. Bien. La primera de las preguntas, a mí me gusta sobre todo cuando abordo un tema de investigación,
hacerme preguntas. Uno de los grandes logros, yo creo, o de los avances es no dar nunca por sentadas premisas o no partir de prejuicios o de presupuestos, sino partir siempre un poco con el horizonte abierto, ¿no? Con todas las posibilidades o perspectivas abiertas. Y la primera de las preguntas, quizá en una exposición tan general como la que voy a hacer, es sobre si existe un derecho de las nuevas tecnologías, que es el título de la conferencia, o si realmente no es para tanto, ¿no? Si no merecería tampoco mayor detalle el estudio. Siempre cuando abordo esta pregunta me gusta hacer referencia a un artículo que se publicó en la Harvard Law Review, en la revista de la Universidad de Harvard, de Derecho de la Universidad de Harvard, donde el título era el derecho informático o cyberlaw, el derecho cibernético y el derecho de los caballos. Este título tan original, tan creativo como suelen ser los estadounidenses cuando publican, se refería precisamente al primer debate que se ponía encima de la mesa en las facultades de Derecho estadounidenses sobre si realmente merecía especial atención y, por lo tanto, merecía crear asignaturas nuevas en los planes de estudio, ofrecer incluso dentro de las titulaciones líneas de especialidad sobre Derecho y Nuevas Tecnologías, o si realmente no merecía tanto protagonismo, sino que perfectamente podría analizarse el derecho de las nuevas tecnologías o el derecho de las tecnologías dentro del derecho tradicional, aplicándolo o adaptándolo a ese instrumento nuevo, a esos instrumentos nuevos que facilitaban la actividad que hasta entonces se había desarrollado por las vías convencionales o tradicionales, ¿no? Y entonces, cuando se propuso, el decano de la Facultad de Derecho de Harvard, que es una de las facultades más clásicas, pero también más innovadoras, dijo que por encima de su cabeza habría una asignatura o una especialidad que fuese el derecho de las nuevas tecnologías. Y dice, ¿por qué? Si no, yo, que vengo del estado de Minnesota, en mi facultad de Derecho de Minnesota tendría que haber propuesto el derecho de los caballos, puesto que hay una gran tradición en el Estado sobre el ganado equino y podíamos haber establecido el derecho de los caballos para ver la compraventa de caballos, para ver el juego y apuesta sobre los caballos, para ver el derecho sanitario de los caballos, cosa que evidentemente no es necesaria. Con el derecho de las nuevas tecnologías decía es lo mismo. Si yo tengo una norma o una regla jurídica que me establece, por ejemplo, cuándo se perfecciona un contrato, si yo lo celebro a distancia, imaginémonos por correo postal o telégrafo, como decía antiguamente, dice todavía el Código Civil, pero bueno, lo del telégrafo ya. Pues habrá que establecer cuál es ese momento, si es el de la emisión del mensaje, emisión de la carta, si es el momento de la recepción, si no está en ese momento, si es en sentido amplio cuando tiene conocimiento o si basta que llegue a su ámbito, a su círculo, digamos, de más o menos de dominio para considerar que se ha perfeccionado el contrato, para no evitar que esté la oferta ahí indefinidamente establecida. Y por lo tanto, pues si lo adaptamos a las nuevas tecnologías o a la mensajería electrónica, a través de Internet, a través de telefonía móvil, etcétera, todo tipo de dispositivos automatizados, pues sería lo mismo. Es verdad. La mayor parte o todas las funciones que nos permiten desarrollar las tecnologías o las nuevas tecnologías son actividades que siempre se han podido realizar por vía tradicional. Eso sí, los instrumentos tecnológicos nos permiten hacerlo con mayor facilidad, con mayor rapidez, con mayor economía de recursos y a veces con mayores peligros. Por eso sí que es verdad que se requiere una especial atención o un especial derecho que controle o supervise esta actividad o estas relaciones
económicas y personales entre los particulares, empresas, administración y particulares, que evite que haya abusos, que evite que haya fraudes y que dé confianza seguridad jurídica dentro de este nuevo entorno. Por eso, respecto al ejemplo que ponía antes, el Código Civil, que establecía cuándo se perfecciona el contrato en los momentos en los que las partes contratantes se encuentran a distancia, también incorporó, en el momento en el que se aprueba en el 2003 la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, un especial apartado, dejando los anteriores, diciendo que para el caso de las comunicaciones electrónicas el momento va a ser distinto. Por lo tanto, sí que requiere una cierta especialidad, que si lo hacemos por vía postal o si lo hacemos por vía telegráfica. Porque, para que se vea en este pequeño ejemplo la diferencia, si lo hacemos por vía postal, por correo postal ordinario, por vía telegráfica, el Código Civil decía, es el momento de la recepción, cuando llega a conocimiento o puede haber llegado a conocimiento del destinatario de la oferta, esa oferta, y se emite la aceptación, es cuando, en teoría de la recepción, cuando se considera que ese contrato pues queda perfeccionado. En el caso del comercio electrónico, de la contratación electrónica, se cambia el criterio para evitar precisamente que pueda haber demoras, que pueda dar lugar a conflictos esta perfección del contrato. A partir de la perfección es cuando surten efectos para los contratantes esos contratos, cuando surgen las obligaciones y los derechos, la posibilidad de reclamar y, por lo tanto, la obligación de cumplir por parte de los contratantes, y se establece la teoría de la emisión. Desde que yo emito la oferta estoy obligado, que es exactamente lo mismo que se establece en las relaciones mercantiles, las relaciones entre empresas. Estoy obligado desde que hago la oferta. Eso sí, puedo revocarla si el otro no ha aceptado antes. Bien, está claro que, por lo tanto, la tecnología implica no una modificación total o radical de los presupuestos, de los grandes principios del derecho, pero sí una cierta especialidad. Por eso, quizá no estaba muy acertado el decano en aquel momento, el profesor Sanders de la Universidad de Harvard, porque sí que es verdad que requiere una cierta especialización el derecho cuando se refiere a las tecnologías. También es verdad que el derecho de las nuevas tecnologías o el derecho aplicado a las nuevas tecnologías puede interpretarse de dos formas, porque hay una reciprocidad en la influencia de la tecnología y el derecho. Por un lado, es verdad que la tecnología, como cualquier realidad social, debe ser objeto de regulación para que tengamos una cierta seguridad jurídica y para que se tenga un referente cuando surgen conflictos. Las relaciones personales y económicas invariablemente hay una cierta tendencia, ¿no?, cuando son continuadas, a que puedan surgir conflictos. En todo caso, esas influencias de la tecnología hace que el derecho siempre tenga que estar por detrás de esa tecnología, es decir, tiene que fijarse en esa realidad para luego regularla. Es inevitable que el derecho vaya por detrás de la tecnología porque avanza mucho más rápido y el derecho, además, sí que requiere una cierta reflexión sobre cómo regular, cómo no entorpecer la evolución de la tecnología, sin embargo, cómo proteger y cómo ser perfectamente el recurso para cuando surja un conflicto solucionarlo de la mejor manera posible. Pero también existe una influencia de la tecnología en el derecho que hace que hablemos de modernización de la justicia. Es decir, también el derecho va a utilizar la tecnología para, al mismo tiempo
que regula utilizarla para, como vehículo, como instrumento para agilizar la justicia, para economizar la justicia e incluso, podríamos decir, como una vía alternativa de justicia. Vamos a analizar más adelante la posibilidad que ahora mismo se está estudiando desde la ONU, UNCITRAL, es el organismo de la ONU para la unificación del derecho mercantil internacional. Se están planteando sacar un reglamento sobre solución de conflictos online. Lo mismo en la Unión Europea, hay 2 proyectos de directiva que van en este sentido y en España está perfectamente previsto, aunque no desarrollado, que haya un arbitraje electrónico o que haya una mediación electrónica y, aunque no está previsto, muchas empresas ofrecen ya una negociación automatizada o una negociación asistida, podríamos decir, que es una forma de prestar una atención al cliente o un servicio al cliente que redunda en la calidad de ese servicio. En lugar de cabrear al usuario, al consumidor, cliente desde el punto de vista de la empresa, mandándole a un call center donde van pasándole de operadora en operadora para no resolverle nada, se ha utilizado la tecnología para dar respuesta, para poder negociar con los posibles usuarios o clientes que tienen problemas, quejas o quieren solventar sus conflictos a través de determinada tecnología. Por lo tanto, también, insisto, no solamente el derecho regula, sino que se sirve o utiliza la tecnología para su modernización. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información también habla de la administración electrónica y también obliga a las administraciones, no al ciudadano, sino que el ciudadano puede ir por la vía convencional, pero obliga a las administraciones a prestar un servicio, si el ciudadano lo desea, dándole la posibilidad de utilizar sistemas electrónicos o a través de Internet, siempre que cumpla los requisitos, evidentemente, de acceso seguro y de identificación mediante DNI electrónico o firma electrónica. Bien, también surgen problemas, decíamos, con la tecnología, que el derecho muchas veces tiene que resolver sobre la marcha. Cuando resuelve sobre la marcha, lo hacen los jueces y tribunales aplicando el derecho que hasta entonces está vigente o el derecho que hasta entonces tenemos, adaptándolo, intentando adaptarlo a las nuevas realidades. Es posteriormente cuando el legislador regula o aprueba leyes que le dan al juez una mejor cobertura legal, un mejor marco jurídico para poder aplicar la ley. Por eso es verdad que en Europa y en España andamos un poco, no mucho, pero un poco por detrás de otros ordenamientos jurídicos, como los ordenamientos jurídicos del common law, de la cultura anglosajona, donde el sistema es mucho más ágil, también más peligroso, pero más ágil porque en el sistema del common law el juez hace derecho. Judge makes law, es decir, la jurisprudencia es fuente del derecho. En nuestro caso no, lo único que hacen o pueden hacer los jueces es interpretar la ley y aplicarla, pero no pueden ser tan creativos a la hora de resolver problemas como lo son en Estados Unidos. Por poner un ejemplo de redes sociales, que es algo que está tan de moda y sobre lo que mi último artículo publicado tiene que ver con esto. Bien, en Estados Unidos, cuando se plantean el consentimiento, el posible consentimiento de los menores de edad para la protección de datos, ellos además no hablan de protección de datos, hablan de propiedad de los datos, property of personal data, en lugar de protección de datos personales. Aquí lo hemos establecido como un derecho fundamental, luego veremos muy brevemente cómo lo hemos estructurado en Europa. Para ellos es también un derecho, pero como un derecho de propiedad, como una propiedad intelectual, pero también tienes propiedad sobre tus datos. Bien, se planteó el problema de qué ocurría con los menores de edad, que son, curiosamente no, que son lógicamente, diría, curiosamente para los que tenemos ya cierta edad, pero lógicamente los que más uso hacen de las tecnologías, porque son la era digital, son los nativos, podríamos decir,
digitales, ¿no? Cuando surgen las redes sociales, se plantean hasta qué punto un menor de edad puede dar su consentimiento para ofrecer a las compañías que explotan comercialmente estas redes sociales para ofrecer, digamos, este tipo de datos. Bien, el problema se planteó antes de Facebook, en el año 98, luego ya surgió Facebook, porque una empresa, GeoCities, ofrecía un club para menores, para que ellos pudiesen descargarse películas de dibujos animados, para que pudiesen comunicarse entre ellos mediante mensajería, poner sus perfiles, y les ofrecía, para hacerse socios, entre comillas, de este club, que era gratuito, les pedía un cuestionario, una serie de datos, no solo suyos, sino también de sus padres, de su familia, datos en teoría inocuos, pero que cruzando muchos de esos datos daban perfiles, que era para lo que realmente lo querían, para crear ficheros de marketing, para luego ir a sus padres. Tu padre tiene una segunda casa, ¿o dónde veranea tu padre? Y luego les ofrecían, ¿no?, dentro de sus perfiles distintos productos, incluido la Visa Oro o Platino, cuando el niño decía que su padre tenía determinado coche o que frecuentaba, en fin, determinados clubs, etcétera, que vulneraba la protección de datos. Se planteó en Estados Unidos, ya digo, en el año 98, y hubo una sentencia que condenó a GeoCities por el organismo que regula el mercado interior de Estados Unidos, y finalmente se aprobó una ley, la Children's Online Protection Act, que dice que los menores a partir de 13 años pueden dar su consentimiento para ceder datos personales siempre que no impliquen datos de sus familiares, y siempre, no hace falta el consentimiento, pero siempre con el conocimiento de los padres. Bien, esto ha hecho que cuando Facebook triunfa, o bueno, el resto de redes sociales, pero sobre todo Facebook, en Europa establece, dentro de los términos de uso de las condiciones generales de acceso a la red social, a los menores de edad mayores de 13 años no les pide mayores requisitos, puesto que es la legislación estadounidense. Pero nos planteamos qué pasa en España, por ejemplo, donde no nos hemos planteado esto, y tenemos una ley de protección de datos, luego la vemos en el año 99 y antes en el año 92 teníamos ya, pero esto no nos lo habíamos planteado, porque, insisto, el derecho va por detrás siempre de la tecnología. En el año 92 y 98 todavía no existía Facebook, o no tenía las redes sociales tanta fuerza. Bien, ¿qué pasa? Que la ley no dice nada. Si no dice nada, ¿qué hacemos? Regla general. ¿Cuál es la regla general? Los menores no emancipados solo pueden prestar su consentimiento con el complemento de sus padres o tutores. Por lo tanto, no podrían prestar por sí solos el consentimiento. Si son emancipados, sí, a partir de los 16 años, si se les entiende emancipados conforme a la ley española, pues podrían dar su consentimiento para esto. Pero el mercado supera la ley y resulta que se aprueba una ley, un reglamento de desarrollo de la ley en el 2007, con vigor en el 2008, que dice que los menores de edad mayores de 14 años pueden prestar su consentimiento. ¿Por qué 14 años? Bueno, sí que es verdad que hay de nuevo volvemos otra vez a recuperar el derecho tradicional o el derecho general, y es que es verdad que hay cosas que pueden hacer los menores de 14 años muy importantes. Pueden hacer testamento, por ejemplo, que es uno de los negocios jurídicos más importantes o más trascendentes. Pueden casarse con dispensa del juez de primera instancia, eso sí. A partir de 14 años también pueden, incluso a partir de antes, si tienen suficiente juicio,
pueden ser testigos en juicios, es decir, tienen una cierta capacidad de obrar, pero no lo dice la ley. Todas estas cosas que estoy diciendo es porque una ley en España dice que a partir de 14 años se puede hacer. ¿Puede un reglamento decir lo mismo sin que la Ley Orgánica de Protección de Datos lo diga? Yo lo dudo mucho. ¿Qué ha pasado? La influencia comercial de las redes sociales ha hecho que el Ejecutivo español apruebe un reglamento casi hecho conforme a la realidad social, porque es verdad que todos los menores mayores de 14 años utilizan las redes sociales, pero debería ser el legislador. ¿Qué problema tenemos? Que, insisto, la maquinaria jurídica es más lenta, probablemente si se modifica la Ley Orgánica de Protección de Datos diga esto, pero nos plantea ciertos problemas. ¿Qué más problemas? Bueno, el spam, ¿no? Estos mensajes no deseados, mensajes comerciales de tipo publicitario que nos inunda, los virus informáticos, cada 2 por 3 surge uno que nos hace actualizar el antivirus o llevarle a un informático para que nos le desinfecte. La suplantación de identidad a través del phishing, a través de la apropiación de datos o a través de suplantación incluso también en redes sociales, etcétera, y aplicaciones que recopilan información sin conocimiento de los usuarios, los famosos spyware, los programas espía, etcétera. Bien, insisto, conclusión, el derecho nunca puede ir por delante, tenemos que ir poco a poco analizando los casos para darles una solución. ¿Cuáles son los principales problemas que se plantean en el ámbito privado de las leyes relativas a las nuevas tecnologías? Bueno, el primero ya un poco le he avanzado, que es la protección de datos personales, que es un derecho fundamental reconocido en Europa y que se deduce, curiosamente, insisto, la realidad va por delante del derecho. Se reconoce en nuestra Constitución es del año 78. Bueno, pues vamos a la Constitución y hay un artículo que es el 18.4 que no habla de protección de datos personales. En el año 78 no se planteaban el problema de que la protección de datos fuese un derecho fundamental, porque realmente el problema surge cuando existen tecnologías que permiten cruzar datos casi de forma automatizada. Ahora mismo, sin necesidad de intervención humana, hay software que puede identificar datos escritos, evidentemente, pero también de imagen y de sonido, de tal manera que pueden ir recopilando datos nuestros que circulan por Internet una vez que nos tienen en sus ficheros, pero eso en el año 78 pues evidentemente no era un problema, el problema surge después. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde sacamos, ya que la Unión Europea o en el derecho europeo se reconoce como derecho fundamental? Pues el Tribunal Constitucional, de nuevo vamos a la vía judicial, tiene que deducir este derecho de un artículo de la Constitución que está dentro de los derechos fundamentales, pero que no dice expresamente o no habla expresamente de la protección de datos. Es el 18.4 que dice: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos. Habla del honor, intimidad personal y familiar. Esto es lo que en otros países se refieren a la privacy, y concretamente esta faceta de la protección de datos, ha dicho el Tribunal Constitucional, está justamente en este artículo. Como derecho independiente, no es que la protección de datos se derive del honor, intimidad y propia imagen, intimidad personal y familiar y propia imagen, es que es un derecho nuevo y es un derecho autónomo que requiere una ley nueva, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y que tiene, por lo tanto, sus cauces de defensa propios. Se crea un organismo administrativo que es las agencias de protección de datos o el supervisor de datos en la Unión Europea, que va a controlar la observancia
la protección de datos personales. Bien, este es la ley y el reglamento. Bien, ¿qué más cuestiones se plantean como problemáticas y que han servido para que el derecho las preste especial atención? Todo lo relativo al comercio electrónico. Comercio electrónico, administración electrónica. El comercio electrónico, relaciones entre empresas y particulares a través de Internet, que fundamentalmente dos leyes, la Ley 34/2002 de Servicio de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, intenta regular todos los problemas que se pueden plantear, y algo fundamental para que este tráfico económico que se canaliza a través de Internet sea posible sin problemas, la firma electrónica. Una firma electrónica que también debemos considerar que entraría dentro, digamos, del concepto, podría incluirse dentro del concepto de firma electrónica, el DNI electrónico. DNI electrónico que muchos ya tenemos, pero que, salvo para relaciones muy puntuales con la administración electrónica, sobre todo con Hacienda, casi nadie usa. De hecho, mucha gente, cuando le dan las claves del DNI electrónico, las guarda en un cajón, si no las tira, y no las presta mayor atención. Bien, evidentemente iremos progresivamente utilizando el DNI electrónico, porque es una firma electrónica que nos va a permitir identificarnos a través de Internet y realizar muchas actividades con más comodidad de las que ahora mismo nos permite un DNI normal, ¿no? Un DNI que no tenga incorporada el chip de identificación y las claves. Hasta tal punto la firma electrónica es importante, la identificación, la autenticación, como dicen los informáticos, absolutamente inequívoca de los interlocutores en comercio electrónico, que ha habido distintas tecnologías que se han aplicado a la firma electrónica. La firma electrónica avanzada fue la que se utilizó en primer lugar, ahora ya es la firma electrónica reconocida. De tal manera que cuando hablamos de firma electrónica, salvo el DNI electrónico, que es simplemente la avanzada, la reconocida significa lo siguiente: hay una entidad de certificación que nos va a permitir, mediante el mediante la firma electrónica reconocida, asegurar al 100%, bueno, es un 99, no sé cuánto periódico por cien, que la identidad de la persona que utiliza esa firma electrónica es quien dice que la operación se realiza exactamente en el momento, algo muy importante en las relaciones económicas, en el momento en el que se utiliza esa firma electrónica, porque va a ser automática la operación jurídica y económica, y que el contenido va a ser exactamente el que contiene la firma electrónica, porque la firma electrónica no es simplemente identificarte, es una serie de datos encriptados que contiene también el documento que tú firmas. Es decir, no es solamente la firma, sino que es el conjunto, es también el documento que firmas. De tal manera que esto ha hecho que casi nos planteemos si no sustituiría, esto cuando lo digo normalmente en ámbitos jurídicos suscita un murmullo por parte de un sector, o podríamos decir de un cuerpo profesional jurídico muy prestigioso, si nos aseguran al 100% la identidad de las personas, nos aseguran al 100% el momento en el que se realiza el acto y nos aseguran al 100% el contenido exacto e íntegro de ese documento, ¿qué cuerpo jurídico o qué colectivo jurídico parece sobrarnos o no es tan útil? No digo que sobre, que no nos resultaría tan útil. Los notarios, ¿no? Los fedatarios públicos, claro, es que salvo por una cuestión que es subjetiva, de apreciar
la capacidad de las personas que acuden a realizar ese contrato, que es, insisto, es su opinión, que bajo opinión del notario considera que son plenamente capaces. Salvo eso, el resto nos lo da la firma electrónica. Si fuesen personas jurídicas, también tienen firma electrónica reconocida. Una persona jurídica en el tráfico económico, digamos, se mueve igual que una persona física, a través, evidentemente, de sus representantes. El representante de la sociedad mercantil que use la firma electrónica de la sociedad mercantil representa a la sociedad mercantil. Y además, la tecnología nos permite algo que antes no nos permitía una determinada operación económica, y es determinar si exactamente en el momento en el que se firma esa persona que dice representar a la sociedad es realmente representante y cuál es el límite que tiene su poder de representación. Porque conectado a la firma electrónica puede ir el poder de representación que está conectado con el registro mercantil y que está actualizado por si hubiese alguna revocación de última hora de poderes o si tuviese limitado. Imaginémonos, puede el representante de esta sociedad para esta operación realizar actos de administración, pero no de disposición. Es decir, podría alquilar las naves, pero no podría venderlas. Bien, lo sabemos directamente con acceso al registro mercantil, que nos van a decir cuáles son sus limitaciones, cuáles son la vigencia de los poderes, etcétera. Bien, una de las cuestiones más importantes en el comercio electrónico es la confianza. Si no existe una confianza, una seguridad en el tráfico económico a través de Internet, es evidente que sería un fracaso. Por eso, es curioso, es muy importante, luego veremos cuando analice rápidamente los sistemas de solución de conflictos online, es muy importante el prestigio de una empresa o de un particular cuando realiza operaciones a través de Internet, para que digamos, sus interlocutores, los destinatarios de sus ofertas se fíen, o al revés, cuando tenemos un comprador sepamos de la solvencia, de la seriedad de nuestro, porque no le vamos a ver ni le conocemos de nada. Por eso los mayores interesados en que su prestigio sea salvaguardado son las propias empresas que ofrecen servicios en la sociedad de la información. Hasta tal punto es así que al final se suele acudir todo el mundo cuando hemos buscado hoteles o viajes, etcétera, hemos visto cuál es la puntuación que dan los usuarios, ¿no? Incluso muchos llevan fotos, etcétera. Eso es tan importante para suscitar confianza que la solución de conflictos a través de Internet no tiene tanto éxito por cuestiones económicas o para solucionar problemas económicos, sino que tiene más importancia para solucionar problemas de credibilidad o problemas de prestigio de las empresas o de las sociedades que ofrecen estos servicios. Y la administración electrónica, que implica que la administración también ofrece servicios de forma obligatoria para los ciudadanos. Otro tipo de problemas que se producen son los de propiedad intelectual e industrial. La propiedad intelectual está recogida, su régimen jurídico, en una ley del año 96, modificada, evidentemente, con otras leyes posteriores, porque en el año 96 todavía no estaba desarrollado todo lo referente a los programas de ordenador, que también son considerados en España como propiedad intelectual, pero que en otros países no se distinguen como propiedad intelectual, sino como propiedad industrial. Es decir, son objeto de patente. ¿Qué diferencia habría? La diferencia fundamental es propiedad intelectual, es una creación literaria, artística o científica que te da unos derechos económicos y otros morales durante un plazo determinado, hasta aquí más o menos parecido, pero cualquier modificación
o cualquier variación de esa obra es susceptible de autoría de otra persona, mientras que la patente, propiedad industrial, da, digamos, la exclusiva, cuando se cede la explotación o cuando se da una licencia, la exclusiva del uso de esa patente, de esa tecnología, sin posibilidad de modificar nada, durante un plazo menor de 20 años, pero esta es la gran diferencia. Blinda más, podríamos decir, los derechos del autor de la invención de propiedad industrial, puesto que no permite, digamos, ningún tipo de manipulación, etcétera. De tal manera que, bueno, pues hay sus ventajas y sus inconvenientes. Ventaja, incluyendo los programas de ordenador en propiedad intelectual, que permite el avance, es decir, podemos tener un software, un programa informático de pago y alguien modifica determinados códigos binarios y hace un programa de software libre parecido, no exactamente igual, y lo puede poner a disposición de los usuarios. Previo pago después, si falla el sistema, de la asesoría, ahí es donde está el truco, de ese software libre. Es decir, eso de que es libre no es que sea todo gratis. Pero así entiende el legislador español que permite un avance mayor en todo lo que es el desarrollo de los programas informáticos. Son distintas formas de ver la propiedad en Estados Unidos. Es patentable, por lo tanto sería un sistema distinto. No lo pongo aquí, pero también, sí lo pongo, está en el último lugar, se ha producido dentro de la propiedad industrial, no intelectual, sino industrial, un problema en Internet con las marcas. Las marcas en Internet son los nombres de dominio, es decir, el sustituto del código que nos lleva a la dirección de la página web que tenemos. Ese nombre de dominio ha sido objeto, digamos, de ciberocupación, se suele decir. Es decir, alguien registra, sin tener ninguna intención de utilizar ese nombre de dominio, es muy barato además, registra a su titularidad ese nombre de dominio para que luego, si hay una empresa que le interesa ese nombre de dominio o cuyo nombre se parece mucho a ese nombre de dominio, me pague una cantidad mucho mayor de la que yo he pagado por adquirir ese nombre de dominio para cedérsela. Hay un caso, uno de los primeros casos, hace mucho, de una gran empresa que es Nocilla, de productos alimenticios, que tuvo que comprar un nombre de dominio nocilla.com a alguien que la había registrado y que, para evitar que dijesen que la estaba ocupando sin hacer ningún uso, sí que hacía un uso de ella. Lo utilizaba como una página web pornográfica. Es decir, fue además un arma poderosa para que Nocilla dijese, hombre, que no me asocien, que la merienda de los niños, cuando vayan a entrar, que no me asocien a ningún tipo de actividad de este tipo. Bien, para solucionar estos problemas, y lo voy a enlazar ya con el último de los aspectos que quiero tocar, es muy difícil establecer una ley, aunque la hay, o un organismo o unos tribunales que resuelvan estos conflictos. Por una sencilla razón, porque en Internet o a través de Internet los usuarios y los prestadores de servicios pueden encontrarse en sitios muy alejados unos de otros. Incluso todos sabemos que, aunque no se encuentren en sitios muy alejados, sí que pueden crearse sociedades interpuestas o pueden establecerse domicilios ficticios en determinados, podríamos decir, paraísos no fiscales, aunque también, sino paraísos jurídicos donde la regulación es muy laxa o muy flexible, ¿no?, en estos temas. Con lo cual tendríamos el problema de que con una legislación muy segura y muy férrea en Europa, es decir, que los Estados Unidos nos llaman la frontera de la tecnología a los europeos, porque dice que somos demasiado paternalistas, favoreciendo evidentemente los derechos de los consumidores y usuarios, y que entorpecemos el libre mercado. Bien, pero sin llegar
digamos, a entorpecer. Es necesaria esta protección. No llegará pronto el momento, no llegará tarde cuando los estadounidenses se den cuenta de la necesidad de utilizar, digamos, estos medios de protección que utilizamos en Europa, pero lo cierto es que una gran empresa estadounidense o una gran empresa que tenga su sede, imaginémonos, en la isla de Man o que aunque es Inglaterra tiene un régimen jurídico distinto, o en las Islas Caimán, podría perfectamente, o en la India, podría perfectamente eludir la aplicación de la ley. Bien, para evitar esto se han creado organismos internacionales. En este caso, la OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual o Industrial, que resuelve estos problemas de forma que, a través de un arbitraje, de la colaboración del organismo que otorga los nombres de dominio. Claro, si no funcionase esa colaboración, los laudos arbitrales puede que no fuesen tan eficaces, va a determinar o va a resolver en muchas ocasiones sobre estas situaciones para evitar abusos de derecho o para evitar que haya situaciones injustas o incluso que entorpezcan el mercado. ¿Cómo se hace? Fundamentalmente a través de un arbitraje electrónico. No hace falta que las partes se trasladen y vayan físicamente a coincidir en un lugar donde la OMPI resuelva. También es verdad que la OMPI es una organización privada, no es un organismo público ni de la ONU. Establece en la mayoría de los países, tiene determinados profesionales que se adhieren a la OMPI que perfectamente dentro, digamos, del marco de la OMPI resuelven. Incluso presencialmente, si hubiese dos empresas en España que se disputasen una marca, podrían acudir a la OMPI, podrían acudir a otros organismos, por ejemplo, la OAMI, que es la organización, esta sí que es pública, la Organización de Propiedad Industrial del Mercado Interior de la Unión Europea, que está en Alicante, es el único organismo, la única oficina de la Unión Europea que tenemos en España y que resuelve estas disputas, y funciona, digamos, a través de arbitrajes, a través, digamos, de un sistema de solución privada, en el fondo, aunque los laudos, es decir, las resoluciones de los árbitros o del arbitraje son ejecutivas, reconocidas como ejecutivas en todos los países, pero son soluciones, en el fondo, privadas. Y también, dentro de la propiedad intelectual industrial, algo muy polémico que suscitó hasta hace muy poco, hasta el año pasado, que ya no se ha vuelto a oír hablar del tema, mucha controversia, fue el famoso canon digital, ¿no? Los nuevos soportes electromagnéticos donde pueden incorporarse las obras audiovisuales, las obras objeto de propiedad intelectual, se establecía en la Ley de Propiedad Horizontal, en el artículo 25, que necesitaban, para compensar a los autores de la posible copia no piratería, sino copia privada, que está perfectamente permitida, pero que requería una compensación, por lo que se dejaba de ingresar por parte del autor. Esa compensación era el canon digital, que pagaban tanto los aparatos que eran capaces de grabar, reproducir y copiar. Dentro de las entidades de gestión eran las que se encargaban de recaudar ese canon digital. Una parte del precio se refería al canon digital. Lo mismo los soportes, los discos, los pendrives, todo, digamos, los soportes vírgenes que fuesen susceptibles de grabación. Esto fue muy polémico, se decía que, claro, que se grababa cosas que no eran propiedad intelectual y, sin embargo, se pagaba el canon digital. Hubo muchas plataformas en contra. Una de las entidades de gestión finalmente fue escandalosamente intervenida, la SGAE, por malversación de fondos, y todo esto al final
incluso hubo, no solo para los particulares usuarios, los usuarios de Internet eran los más beligerantes en esto, pero hubo unos pleitos muy importantes en toda España. Aquí en Cantabria, justamente cuando yo era magistrado suplente, tuvimos ocasión de ver dos, entre las grandes compañías hoteleras y la SGAE, por el canon digital que pretendía la SGAE que se pagase, en este caso no por la copia privada, sino por la difusión pública, que también tiene otro tipo de compensación, de cada uno de los televisores que había en cada una de las habitaciones del hotel. Bueno, he de decir que aquí la sentencia fue favorable a los hoteles. Consideraban en la sección concretamente que cayó las dos sentencias que no debía pagarse por cada uno de los televisores. Sin embargo, el Tribunal Supremo le dio la razón a la SGAE. Es decir, fue muy polémico. ¿Cómo se ha resuelto? La famosa ley SINDE, tan polémica también, se aprobó y cambió la legislatura. Pensaban que iba a quedar ahí sin desarrollo reglamentario, pero el nuevo Gobierno aprobó un reglamento que estableció que no hay canon digital, sino que hay una compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado, que va a ser de 0,8, 0,9, depende, 0,8 por el número de habitantes, en fin, una compensación que se ha estimado la mitad de lo que recaudaban antes del cambio de legislación. Lo que pasa es que el problema es que ahora les pagan directamente a las entidades de gestión de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Bien, en todo caso, eso parece que ya no ha sido, esta compensación equitativa por copia privada no ha sido ya tampoco objeto de mayores polémicas, está ya incluido en los presupuestos, etcétera. Y la última de las cuestiones, ajustándome un poco al tiempo y para dejar luego un pequeño turno de preguntas o de debate, es el tema de esto que he puesto al final de ODR, que significa en inglés Online Dispute Resolution, que significa solución de conflictos en línea o solución de conflictos a través de Internet, que es, digamos, lo más actual en lo que se está ahora mismo trabajando, que ya no sería que el derecho se fije en la tecnología para regularlo o para solucionar los problemas que se generan en las relaciones entre los particulares o las empresas utilizando estos medios, sino que es el propio derecho el que hace uso de la tecnología para modernizarse o para dar soluciones. Hay varios sistemas. Una es la negociación automatizada, negociación asistida, y algunos de los sistemas o tecnologías utilizadas son muy sencillos. Por poner un ejemplo, que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos. Esto sobre todo lo importamos, estas fórmulas o estos modelos del sistema de Estados Unidos, aunque no acaba de cuajar todavía en Europa, pero, insisto, se está impulsando desde las instituciones europeas y se está impulsando desde los Estados para agilizar la justicia, y después de las lamentables tasas judiciales que se han puesto, digo lamentables porque muchas veces va a impedir directamente que alguien ni siquiera pueda permitirse acceder, digamos, a un tribunal de justicia para que revisen sus problemas, ¿no? Pues quizá empiece a tener más éxito. Pero fíjense, el sistema de negociación automatizada más sencillo y que más éxito ha tenido en Estados Unidos es un software en el cual cuando hay una diferencia o una disputa entre dos personas o empresas, o incluso la administración y un particular, o la administración y una empresa, exclusivamente de cantidad, es decir, la controversia solamente implica una cuantía económica, se utiliza un software que, sin intervención, programado previamente, sin intervención de un tercero, sin intervención de un árbitro, de un mediador, de nadie, va a solucionar el problema. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Se utiliza, para poner el ejemplo, se utiliza en el Ayuntamiento de Nueva York. Significa lo siguiente.
si yo tengo un problema porque creo que estoy pagando de más, imaginémonos en la tasa, por poner el ejemplo del ayuntamiento, en la tasa de que me pasan de basura, agua, etcétera, o bueno, cualquier problema que pueda tener, pongo una reclamación y entramos en una especie de negociación automatizada, de tal manera que se establece, primero tengo que consentir, consentir y prestarme, digamos, a que la solución sea pactada. Todo esto se basa en la vinculación contractual, es decir, en que yo me comprometo porque es un contrato que firmo, y los contratos son obligatorios entre las partes contratantes y obligan como si fuesen ley. Es decir, el Código Civil, esto no es nueva tecnología, esto es de siempre, establece la libertad contractual. Podemos establecer los pactos, cláusulas y condiciones que queramos, dice el 1255 del Código Civil, y una vez que hay consentimiento, no hace falta mayores formas, que sea escrita ni que haya firma, etc. Una vez que hay consentimiento, estamos obligados y nos vinculamos, y se nos puede exigir, incluso a través de los tribunales, el cumplimiento de lo que hemos pactado. Esa lealtad a la palabra dada se traduce en una exigibilidad a través de los tribunales. El artículo 1091 del Código Civil dice que los pactos, los contratos deben cumplirse como si fuesen ley entre las partes. Bien, sobre esta base se crea el sistema. Yo consiento en someterme a una puja. ¿En qué consiste la puja? Yo digo que mi pretensión en el pago de determinada cantidad es de 100, imaginémonos. La otra parte me dice, no, usted no tiene que pagar 100, tiene que pagar 150. Bien, acudimos a estos sistemas en los cuales yo pongo una cantidad que la otra parte evidentemente no sabe porque lo hace todo el sistema informático, y la otra parte me dice cuánto es. En el sistema de los ayuntamientos es más fácil porque sí que sabemos de antemano cuál va a ser la solución. Y se establece un porcentaje previamente establecido, suele ser entre un 3 y un 5%, respecto del cual, si coincidimos, si concurren las cantidades que yo ofrezco, mi pretensión con la pretensión del otro, se divide por la mitad la diferencia y entendemos que hay acuerdo, que hay pacto. Imaginémonos en el caso de que hay un incumplimiento de un contrato y yo digo que los daños que me ha provocado el incumplimiento del contrato son 3.000 euros, porque he perdido el género, que era perecedero, y además he perdido la oportunidad de vendérselo a otro que hubiese sacado más dinero, etcétera. Bien, no están de acuerdo con esa indemnización y dice, no, en lugar de 3.000 euros, yo estaría dispuesto a dar algo, evidentemente, porque he incumplido, pero no 3.000 euros. Él hace la oferta, imaginémonos 2.500, yo 3.000, si hemos coincidido en el porcentaje que establece el software, divide entre la mitad y entiende que hay un acuerdo, sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. Esto, que es un software, insisto, muy sencillo, muy básico, que cualquier ingeniero podría hacerlo de forma sencilla, resuelve muchos problemas. Fuera de la negociación automatizada y otra negociación asistida, que implica utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es construir determinadas pautas de comportamiento a través de determinadas premisas por, digamos, casos previos. Es decir, se deducen o hay una previsión de posibles soluciones conforme a casos anteriores, se van tipificando. Es una especie de embudo, ¿no? Se van haciendo preguntas generales y sobre la contestación que se va dando a ese cuestionario se va buscando la solución. Eso sería una fórmula para utilizar la negociación a través de sistemas electrónicos. Y luego la mediación y el arbitraje electrónico, que sería una situación paralela al arbitraje convencional o a la mediación convencional, solo que utilizando sistemas electrónicos. Eso sí, el mediador o el árbitro tiene más posibilidades, por poner un ejemplo. El hecho de que yo tenga un conflicto fuerte con otra persona puede que haga que una entrevista, una coincidencia personal con esa persona sea pues dura,
o que pueda resultar violenta, ¿no? Si utilizamos los medios electrónicos, esto puede que se pueda solucionar de manera, o se pueda superar de manera más sencilla. Por ejemplo, el lenguaje. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje presencialmente, el lenguaje verbal, podemos tender no solamente a subir el volumen cuando estamos emotivamente o emocionalmente más contrariados, sino a utilizar un lenguaje ofensivo. Si utilizamos el lenguaje escrito, por ejemplo, podría también utilizarse videoconferencia o sistemas de comunicación audiovisual, pero puede entender el mediador o el árbitro que quizá fuese mejor hacerlo mediante mensajería escrita. Seremos más cuidadosos habitualmente utilizando esta mensajería. A veces no, a veces incluso se cargan tintas y luego uno, cuando da el envío, a veces se arrepiente. Por eso también es importante utilizar los medios electrónicos en este tipo de mediaciones o de arbitrajes, porque el árbitro o el mediador puede leer el mensaje y decir, uy, vamos a esperar que se enfríe un poco esto, porque este mensaje efectivamente es muy ofensivo. En lugar de mandárselo a la otra parte, se lo reenvía al emisor y le dice, ¿usted está seguro de que quería decir esto? Y la experiencia en la mediación electrónica y en el arbitraje electrónico es que en el 80% de los casos se suele reformular o el requerimiento o la pretensión de quien la ha formulado. En fin, hay muchas ventajas de estas nuevas tecnologías que se ponen a disposición de la justicia. De hecho, hay quien dice que estas vías alternativas o complementarias a la justicia son como otra puerta, ¿no?, de acceso a la justicia. En Estados Unidos hablan de multi-door courthouse, de los tribunales de muchas puertas. Una puerta es la vía judicial, otra puerta es esta vía extrajudicial. Y yo me he permitido la licencia en un último artículo que he escrito de hablar de el acceso multiventanas, ¿no?, utilizando un poco una metáfora del sistema de Windows, ¿no?, muchas ventanas para acceder a la justicia, que sería un poco este sistema. Y bueno, yo creo que con esto no voy a extenderme más para que pueda haber ahora un pequeño debate, simplemente para ver un poco los peligros a los que nos enfrentamos muchas veces inconscientemente a la hora de utilizar la tecnología. Todos estos datos que están ahí, es posible que el administrador de una página web, no digo el servidor, el que ofrece el servicio, que ese desde luego, pero el que tiene la página web, el que administra la página web, que podemos ser cualquiera de nosotros con un determinado programa, con apples de Java o con programas muy diferentes, puede obtener nuestra dirección de correo electrónico solo con la visita de la página web. El tipo de navegador que usamos, evidentemente la versión y el idioma, por lo tanto saber más o menos de dónde procedemos, aunque estemos en otro país, el idioma que usamos, el sistema operativo y la resolución de la pantalla y las fuentes, el nombre asignado al ordenador, la dirección IP, con lo cual también saben de dónde nos conectamos, el número, frecuencia y tipo de páginas visitadas que quedan registrados en una memoria que llaman memoria caché, el día, la hora y el tiempo empleado, con lo cual, bueno, pues saben casi todos nuestros hábitos una vez que entramos en esa página y, desde luego, la página de procedencia del servidor que usamos. En nuestro caso, sería de la Universidad de Cantabria. Bien, esto es lo que en este tiempo creo que era razonable que yo intentase un poco exponer, pero como puede observarse, en fin, es un tema que da muchísimo de sí. Sin querer agotar todas las posibilidades, prefiero quizá dejar un pequeño turno a preguntas o para las reflexiones o para el debate. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta que alguien os hayáis quedado con alguna duda o que queráis proponerle a Eduardo para que nos aclare.
porque yo por lo menos sí que tengo un par de ellas. Aunque te tengo todos los días a tiro, voy a aprovechar hoy. Una se refiere a... Has hablado del consentimiento que tienen que dar los menores o cualquier persona para que los sitios, las redes sociales utilicen sus datos personales, y a mí me preocupa hasta cuándo dura ese consentimiento. Es decir, ¿tiene fecha de caducidad? Y sobre todo en casos de fallecimiento o de incapacidad de la persona que ha dado ese consentimiento, ¿qué pasa en esas ocasiones? Uno de los caballos de batalla que se tiene entre Europa y Estados Unidos, puesto que, como he comentado al principio, Estados Unidos es menos proteccionista, ellos dicen paternalista, con la protección de datos, es precisamente los derechos de los afectados o de los titulares de los datos. En Europa es muy importante y se obliga a todo el que tenga un fichero y sea, por lo tanto, responsable de un fichero de datos a informar a los titulares de los datos o afectados de los datos que tienen sus ficheros de los derechos de acceso, es decir, de que tiene datos suyos en un fichero. Bueno, previamente, antes de meterles en el fichero, tendría que informarles de que les va... Pero muchas veces la relación se sobreentiende el consentimiento si tú, bueno, pues compras, vendes o realizas cualquier tipo de contrato. Es evidente que va a necesitar tus datos, incluso se les pide en un formulario previo y ya se sobreentiende el consentimiento. No obstante, también es muy importante que se especifique, y la mayor parte de las páginas así lo hacen, qué datos son obligatorios que se ofrezcan y qué datos no son obligatorios, porque bueno, pues si se quiere ceder datos que no son estrictamente para esa relación comercial porque quiere beneficiarse de ofertas publicitarias sobre viajes, etcétera, bueno, se pueden también, pero se tiene que dejar claro que esos no son necesarios. Una vez que se tiene la información y se da el consentimiento, derecho de acceso. Tengo que saber qué datos tienen míos, en qué tipo de ficheros y para qué se utilizan. Derecho de rectificación. Una vez que yo ya conozco que tienen datos míos, si son incorrectos, tienen que rectificarles. Y, a continuación, derecho de oposición. Aquí es donde tendría interés la pregunta. Yo, en cualquier momento, puedo oponerme a que hagan un tratamiento con mis datos. Por lo tanto, puedo ejercitar mi derecho de oposición diciendo que cancelen mis datos, que sería el último de los derechos. Para acordarnos de la regla mnemotécnica, se suele utilizar el acrónimo ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Yo les he invertido un poco el orden, pero así queda, yo creo, se acuerda uno mejor. Es necesario que nos den la posibilidad de oponernos y de cancelar nuestros datos. De cancelarlos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay unos ficheros que son ficheros comunes o de solvencia patrimonial o de crédito, los ficheros de morosos, para entendernos, que realizaban una interpretación muy curiosa de la cancelación de datos. Cuando el acreedor, que en el fondo es el que tenía que encargarse de actualizar esos datos, decía: este deudor que era moroso ya me ha pagado, resulta que el responsable del fichero no cancelaba los datos, sino que ponía saldo cero. Con lo cual, claro, se está diciendo, este ha sido ya moroso antes. No, hay que cancelar. Y lo mismo en el tema de los menores. ¿Quiénes pueden ejercitar ese derecho? Yo entiendo que deberían ser los padres. El reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos en España dice que los menores, si son mayores de 14 años. Si son menores, sí, sus padres. Pero, insisto, yo creo que ese reglamento es clara y abiertamente ilegal, porque lo debería decir la ley. En Estados Unidos y en otros países, insisto, varía la edad. En cada ordenamiento jurídico se establece uno. Sí que es verdad que los menores, en el momento de su 18º cumpleaños, no es que adquieran de repente toda la capacidad, ¿no? Es decir, sí que es verdad que hay una evolución psicológica de la persona, y sí que es verdad que los contratos que realizan menores no son radicalmente nulos, sean online o no, sino que lo que el régimen jurídico o lo que produce que un menor de edad dé su consentimiento sin
el complemento de sus padres o tutores, es que ese contrato se puede anular. ¿Quién lo puede anular? Siempre el menor, porque se protege al menor o sus representantes legales, nunca la otra parte. Por eso, insisto, yo creo que lo podrían ejercitar y oponerse tanto el menor como sus padres o tutores. Pero, ¿y en el caso de fallecimiento, cuando la persona que ha ejercido o que no puede ejercer el derecho ya no está presente? En el caso de fallecimiento deberían ser las personas que se establecen en la Ley de Protección de Datos para ejercitar esos derechos, que son, si es menor, padres y tutores; si no fuese menor y ha fallecido, cónyuge, padres y tutores, ascendientes y descendientes. Y en último caso, los hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a darlo por finalizado, aunque voy a aprovechar la ocasión, aprovechando la última transparencia sobre los datos que se recopilan al visitar páginas web de las redes sociales, etcétera, para emplazaros a todos a una nueva conferencia que daremos, que tratará ya el año próximo sobre Big Data, que es un concepto que últimamente está tomando mucha relevancia y se refiere a toda esta información que se acumulan en las páginas web, en las redes sociales, que estos servidores, estos responsables de los servicios tienen sobre nosotros, y que últimamente ha tenido mucha relevancia y se ha hecho muy popular precisamente por la campaña americana a las elecciones presidenciales americanas, en los que los analistas políticos más o menos tienen un consenso de que Obama ha ganado precisamente por un equipo que tiene dedicado íntegramente al análisis de esta Big Data, de esta gran información que le permitía responder rápidamente a tendencias, a cambios de tendencia del público, a salir al paso de declaraciones, etcétera, y que estaba muy por delante del otro candidato. Y más o menos eso, el consenso es que ha ganado las elecciones gracias a esto. Entonces, hasta este punto llega a ser importante la información que tenemos en Internet, y bueno, tendremos una conferencia en el próximo año centrada en esto. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por venir. Hasta la próxima.